¿Tuviste alguna experiencia con algún paciente que marcara tu paso por las prácticas? O sea, Muchísimos. De hecho, con respecto a cercanos a la y otros cercanos a la vida. claro. Eh, yo roté en este hospital por USIN, que es la terapia intensiva neonatal. Y ahí pude presenciar como tal el primer fallecimiento de una bebé que constantemente nosotros íbamos cuidando. Esta bebé era prematura, aún tengo grabado su nombre, Ok. aún tengo grabado su nombre, pero fue la primera experiencia dolorosa, que fue de esto no es un juego. O sea, esto que estás viviendo es bastante, bastante serio y que puede depender cualquier cosa de ti para que el paciente o en este caso la bebé avanzara o no. Fisiológicamente, la bebé tal vez no pudiera haberse salvado, pero fue tanta la lucha que se hizo, tanto incluso desgaste de la enfermera como yo en la cuestión estudiante, de que la bebé saliera adelante. Y de hecho era como motivación de esa semana, porque Ok. yo la conocí una semana, pero fue bastante como para encariñarme. Entonces llegamos lunes y me presentaron a la enfermera, todo eso, y vi a la bebé. Vimos diagnóstico y empezamos a realizarle los cuidados y el viernes de esa Falleció. semana falleció. Entonces, imagínate desde el lunes, martes, miércoles, jueves y parte del viernes, el esforzarte para que saliera y sobre todo observar cómo incluso llegaban sus papás a decirle, vas a salir bien, ya vas a estar en casa, vas a conocer la casa. Y a lo mejor a mí no me tocó observar cómo es que los padres se despedían, pero imagínate, o sea, yo lo... La mente es bastante poderosa y te hace transportarte en esos momentos de cómo están los padres, la empatía y el esfuerzo por parte de las enfermeras. Y creo que también nuestro esfuerzo como estudiantes, que aparte de que para aprender, empezamos a observar ese proceso de vida que fue bastante, bastante corto. El sábado por la mañana yo tenía contacto con esta enfermera y ya fue que nos avisa mi compañera y a mí que la bebé cayó en paro 2 veces y la tercera ya no la pudieron sacar. Entonces, de algún otro modo, a pesar de que nosotros llevamos ese cuidado, puede ser días, semanas, horas, de algún otro modo se hace de la forma o con la intención de que mejore, que rehabilite. ¿Cómo crees que se puede encontrar el equilibrio en este em, encariñamiento con los Ujú. pacientes, en este involucramiento que tenemos emocional con los pacientes y el no hacerlo por no ser saludable ni para el paciente ni para mí? Yo siempre hablo, a mí me repitieron mucho en la escuela que cuidar a los pacientes como si fuera un familiar mío. Cuídalos como si fuera tu mamá y yo no estoy de Ajá, acuerdo, así. porque yo no podría atender a mi mamá, yo no podría atender a un familiar mío porque habría un conflicto de intereses. Y por cuestión ética también. Claro, me haría sentir como, ¿sabes? Ansioso, desesperado. Entonces, creo que eso es justamente la línea que tenemos que cuidar a la hora de encariñarnos con los pacientes, porque Ujú. cuando hay un cariño por el paciente, cuando nos involucramos demasiado emocionalmente con el paciente, pues podemos caer en esta línea de tener un conflicto de intereses Sí. porque incluso puedes verlo diferente a los demás pacientes. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde crees tú que está la línea de debo preocuparme por la salud del paciente y hacer todo lo que tengo que hacer por él Ujú. sin involucrarme, pero conservando la empatía, pero sin que yo me sienta tan mal por él, pero sí dándole la atención que necesita y buscando sus necesidades? ¿Cómo hacemos para que eso se logre? No hay como tal un libro. Estaría bastante padre que en un libro te dijera, esto tienes que hacer y seguimos a pie de la letra. Sí. Yo creo que las experiencias nos van ayudando a saber de qué manera nosotros podemos entrar con nuestro paciente. Si bien es bastante importante formalizar una empatía, tener esa cercanía para sentir lo más que se pueda y ayudarlo, rehabilitarlo, darle ese cuidado. También es bastante cierto que no todas las personas son iguales. Hay muchas personas que van a necesitar más bien más cuidados que otros.
Vamos a cuidar a personas de 65 años para arriba y también prematuros. De alguna otra manera, siento que es algo que personalmente tenemos que manejar, porque aquí también podemos caer en una tercera cosa, que es cuando el profesional de enfermería se vuelve frío. No es que se vuelva frío, ¿vale? Porque esos sentimientos, esas emociones no son malas. Ahí tenemos emociones positivas, tenemos emociones negativas, neutras. No son malas, pero sí sabemos que por medio de la profesionalización tenemos que aprender a regularlas Ujú. y saber en qué momento actuar. ¿Es bueno llorar dentro del hospital? Claro que sí, pero que no te vea el paciente, que no tengas ese contacto. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma, aunque es un sentimiento normal y es a lo mejor esa tristeza es una emoción negativa, tenemos que expresarla. Seguimos siendo seres humanos atrás del uniforme, pero sí tenemos que saber en qué momento hay que hacerlo y en qué momento tenemos que llevar como tal esa emoción, porque imagínate que yo me pusiera a llorar con el paciente y Ujú. yo lo abrazara, pues de algún otro modo, aunque es normal, no se tendría que hacer porque no es parte de de mi cuestión profesional. Hay protocolos, hay cuidados en donde nosotros podemos seguir en la cuestión del duelo, en lo que es la pérdida, pero te repito, es algo bastante complejo. Estaría bastante genial que hubiera algo que nos dijera, así tienes que actuar. ¿Qué te parecería una materia en la facultad Ujú, donde habláramos de emociones, donde nos sí, explicaran cómo expresar las emociones, cómo lidiar con las emociones? Te lo digo porque yo lo he repetido aquí muchas veces, ¿no? sí, Como contar con una materia que llevemos, no sé, a lo mejor hasta la tendríamos que llevar todos los semestres, porque no es lo mismo lidiar con las emociones de un paciente quirúrgico que de sí, un paciente geriátrico, que de así un es, paciente pediátrico, que de así un es, paciente psiquiátrico, ¿no? O sí, sea, cada uno tiene una forma de lidiar con sus emociones de manera diferente. ujú, A lo mejor no existe un libro y no existe una regla que podamos seguir, pero a lo mejor podría haber una materia que nos ayudara a saber lidiar con nuestras emociones y con la de nuestros pacientes, sí, porque creo que es algo que hemos ido como dejando de lado y se lo hemos dejado 100% a la psicología, pero no, a veces no tenemos en hospitales un psicólogo por piso siquiera. no, O sea, a no, veces no, tenemos un psicólogo, tres psicólogos por hospital, así es, ¿no? Y claro que la consulta externa para dar atención directamente a los pacientes, pero a veces no contamos con un psicólogo por piso. sí, Entonces, tal vez tener esta formación, esta preparación nos ayudaría, porque sí te entiendo perfecto. Creo que eso lo aprendes cuando lo vives así es, y lo vas entendiendo. Y habrá pacientes con los que sí llores y los abraces, porque así amerite, porque así se hizo la ujú, relación con los pacientes y está bien. ujú. Y habrá otros con los que tú mismo conociste la persona del paciente, de su familiar, que a lo mejor son reacios, a lo mejor no tienen esta cercanía con las Y la personas emoción es y diferente, la emoción es pero diferente. tampoco es mala. Exacto. Es a lo que yo voy. Entiendo este tema de que algunas emociones pueden resultar para nosotros de rechazo o Sí, negativas, ¿no? Sobre todo aquellas que no te generan una sensación placentera como la tristeza o el enojo, sí, pero al final son funcionales. O sea, al así es, final pues nos llevan fisiológicamente, nos ayudan para salir de ciertas situaciones y para liberar ciertas situaciones, a veces solamente como escudo y herramienta de defensa y a veces para poder sobrellevar ciertas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor eso, sí te entiendo perfecto que no tenemos esta regla, sería buenísima, pero no tenemos esta regla y a lo mejor lo aprendemos conforme va pasando el tiempo, las experiencias y que también tiene que ver con tu personalidad, porque ahorita así estoy es, hablando mucho de la personalidad del paciente, sí, pero también tiene que ver la personalidad del enfermero, porque también, y es muy respetable, o sea, tenemos historias propias, heridas propias, y a veces pues hay enfermeros que no son, o enfermeras que no son pues tan cercanos, ¿no? ujú, Tan toquetones, siempre digo yo, tan apapachadores, ¿no? Y sí, es así es. como, a lo mejor lo que dices, lo siento mucho. Y ya, y esa es la expresión de mayor cariño que puede tener por un paciente, pero tiene más que ver con su vida, su historia, su pasado, ¿no? Así es. Y habrá otros que no, habrá otros que sí abracen al familiar y lloren con él y sea una forma de liberar emociones. Como tal, yo hace un año tuve lo que es la materia catedrática de tanatología y justamente en la tanatología te van como mostrando cómo expresarte
en la cuestión emocional, pero también cómo ir manejando la cuestión emocional de los pacientes. Ujú. A lo mejor nosotros escuchamos palabra o falleció y a lo mejor dices, bueno, ya, pero cuando tú estuviste en el proceso antes y sobre todo como cuidador, ya es otra cosa. No es como lo que te decía el libro o no es como te lo decía el catedrático. Ya es una experiencia que debemos de aprender a manejar. Okey. Y como tenemos que aprender, sigue siendo parte de la enseñanza que nos da el hospital. Porque yo también te puedo decir, como en una habitación una persona va a fallecer, en otra habitación hay otra persona que apenas nació. Claro. Entonces, el hospital es una combinación de emociones, altas y bajas, e incluso neutras. El que nosotros sepamos regular nuestras emociones es de suma importancia, porque no estamos en un lugar, no es un circo que todos están riendo, o no es Tampoco es un funeral, no es un claro, velatorio, ¿no? Donde todos están llorando. claro. Ujú. Entonces, como te digo, a lo mejor en el piso de arriba pueden estar festejando un nacimiento o Claro. la cirugía salió muy bien y ves a la familia contenta, pero abajo todos están llorando. Y a veces ¿cómo te diré? Esos Sí, como que esos cambios Esos es sí, cambios llegan a perjudicarnos sí. si no sabemos regular esas emociones. Oye, en esta clase de tanatología, yo tomé un diplomado en tanatología, pero ya hace Sí, varios años. Entonces, yo creo que la tanatología ha ido evolucionando. sí, Les enseñan un poco porque a mí en tanatología me enseñaron a lidiar con la pérdida, sí. ¿no? A lidiar yo con la pérdida y a enseñarle a los familiares a lidiar con la pérdida. Duelo. Ujú. Ajá, pero no, y cualquier tipo de pérdida, a veces no nada más la muerte, ¿no? Sino el duelo por cualquier pérdida, incluso Ujú. la pérdida de la salud, que eso Así al es. final es un duelo. Sí. Les enseñan también ahora como este tema de emociones, cómo a lidiar con ellas, algunas estrategias para hacerlo, cómo lidiar con las emociones de los familiares, porque yo a eso le adjudico mucho la gran batalla que hay a veces entre enfermería y familiares, porque Sí. al final enfermería es quien está todo el tiempo con el paciente y es quien realmente tiene este contacto con los familiares, ¿no? Y eso nos ha llevado a tener esta imagen de la enfermería que está jetona todo el tiempo, ya sabes, pues, de veras, yo tengo una amiga que me dice, es que yo no, a mí no me caen bien las enfermeras, o sea, Sí. yo las veo y pues sí, esto viene por todas las experiencias que ha tenido en hospitales Ujú. donde ha tenido pues malas experiencias con algunos colegas, ¿no? Y a veces creamos una imagen y yo creo que es porque no tenemos manejo emocional, ni el familiar Sí. ni la enfermera. O sea, no hay empatía por ninguno de los dos. Sí. Y entonces esto lleva a un conflicto porque Claro. la enfermera no es capaz de ser empática con una persona que tiene a un enfermo, ¿no? Sí. Y esa es su responsabilidad. Y diríamos como, pues es que quien lo tiene que hacer es ella. Pero a veces el familiar y el paciente tampoco tienen esta onda empática de decir, oye, mi enfermera de la unidad pública Ujú. tiene 15 pacientes, de esos 15 pacientes, 2 son tubos. Y por eso está este espacio, porque a veces los pacientes no tienen por qué saber esto, ¿no? Claro. Pero para que lo sepan, Sí. si usted ya tiene una institución pública, probablemente su enfermera tenga 14 pacientes y de esos 14 pacientes, 2 estén intubados, Ajá. 3 tengan diálisis y la diálisis es que tiene que ir a verla cada media hora, Así más es. los medicamentos, las soluciones, los baños, Todo. etcétera, de todos los demás. Entonces, creo que es un tema como de emociones. No sé si en esta clase de tanatología lo han abordado o se siguen enfocando al tema de la Ujú. pérdida y el duelo. Sí, obviamente, tanatología por conocimiento tal vez general, Ajá. duelo, pérdida, pero aquí te enseñan que cada persona tiene un mundo dentro, que hay factores como en el entorno, factores familiares, de salud, de enfermedad, hay factores incluso sociales que tengan que ver mucho con las emociones, pero eso no significa que a ti te tienen que afectar, Ujú. ¿ok? Por ejemplo, tú tendrás a lo mejor un factor social que a lo mejor te haga tener una pérdida, ¿no? La pérdida de un amigo a lo mejor o la ruptura de una relación, pero también hay procesos que van a afectar como tal esa salud que es psicológica. Pero de algún otro modo, yo tengo que entender que estos factores a ti como tal te están llevando en un proceso. Y yo como enfermero tengo que acompañarte en ese proceso, porque Mm. también muchos pacientes piensan que enfermería llega a solucionar problemas y no es así. Entonces, por eso es que dicen los enfermeros no son empáticos.
porque no piensan igual que yo. Y es obviamente No me que están no. comprendiendo. Exacto, Ujú, pero de algún otro modo, ninguna persona puede comprender lo que pasa más que nosotros mismos. ujú, Pero sí hay respuestas humanas que nos van llevando a identificar y hay que hacer un cuidado de acuerdo a todo ello. Con respecto a esos factores, yo recuerdo una palabra directamente de esa clase de tanatología que era el caos. El caos es lo que lleva a la persona a que este equilibrio sea un desequilibrio y su salud mental esté tal vez en riesgo pues sí, de no tener una buena salud mental, pues. ujú, ujú, Y este caos lo podemos sembrar en muchas partes, en el entorno, en la sociedad y todo ello. claro. Y a nosotros nos enseñan por parte de enfermería atrás a controlar y frenar este caos, ¿no? Ujú, Porque, ejemplo de un caos, el paciente fallece, el familiar está en negación y empieza a insultar y empieza a golpear. Ese caos que él está generando lo está mandando a tal vez a su entorno ujú, de forma social. Pero de algún otro modo nosotros tenemos que frenar ese caos para que el caos no entre en nosotros. Y de esta manera también no nos afecte y no tengamos esa, esa parte de lidiar con todo, ¿no? ok. Nos enseñan que las personas van a estar a sus límites, pero también van a estar y nos enseñan que fisiológicamente y psicológicamente van a estar como tal equilibradas. Nos dan de estos dos aspectos. Entonces, a mí me gustó mucho esa clase de tanatología porque aparte de que a nosotros sí nos enseñan el duelo, las 5 etapas, Ujú, ujú, nos ujú. enseñan el proceso clínica, cerebral, todo ello, nos enseñan que cada uno de nosotros tenemos un mundo dentro y que si este mundo de repente se empieza a derrumbar, empezamos a hacer estragos fuera. Es decir, ya estamos más enojados de lo normal, ya no queremos hacer las cosas. Y esos ya son indicadores que hay o puede desatarse algún problema directamente familiar o, bueno, en la cuestión Del entorno. del entorno Ujú, o salud mental. ok. Entonces empezamos nosotros a observarlo. Y no es que nosotros seamos psicólogos, no somos psicólogos, No, pero llevamos muchos cuidados de enfermería por parte de salud mental. Y muchos dicen que salud mental es algo como extra y no. Si nosotros no sabemos llevar o dar un cuidado para mejorar la salud mental del paciente, va a ir perjudicándose, porque yo creo que la salud mental es el primero que se descompone antes de la enfermedad fisiológica, ok. porque o un paciente podrá ya estar sano, pero si psicológicamente no está bien, no vamos a ver Sí, sí, tienes razón, porque algo. incluso antes de que haya un diagnóstico, pues normalmente hay síntomas y normalmente esos síntomas pues generan problemas mentales, Así o sea, es. desde el dolor, o sea, Sí, cualquier síntoma, dolor, fiebre, cualquier síntoma, te empieza a dar una afección mental. sí. Y cuando pasó el tema de la pandemia y empezamos a tener, yo creo que hay mucha gente que le da todavía miedo enfermarse, Ujú, o sea, tener síntomas. Bueno, sabemos los niveles de ansiedad que se manejan en la claro. actualidad después del COVID y cómo le hemos puesto foco a la salud mental Ujú, después de la pandemia. Y yo creo que eso ha hecho que las personas tengan incluso hasta como miedo de enfermarse porque los síntomas te van generando cierta ansiedad antes de que sí, te diagnostiquen. Entonces sí, sí estoy completamente de acuerdo contigo en que la salud mental es sumamente importante. Por eso yo creo la importancia de que en salud mental nos enseñen más allá del proceso de enfermedad mental y de la parte psiquiátrica así es. y que nos enseñen más el tema emocional, porque si bien no somos psicólogos, varios de las acciones de enfermería tienen que ver con la salud mental del paciente, ¿no? Así Entonces, es. tener como un poquito más de, de conocimiento nos ayudaría a poder lidiar con